Cuando mi padre me atacó detrás del altar, él no se dio cuenta de que el micrófono de la ceremonia aún estaba encendido. El Padre escuchó todo, y aquel día cambió nuestras vidas para siempre. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, mis queridos. ¿Cómo están ustedes? Espero que estén bien, con salud y mucha paz en el corazón. Yo soy Laurentina Aparecida Figueiredo, pero todo el mundo me llama Doña Tina o solo Abuela Tina. Hoy tengo 79 años, gracias a Dios, y vivo aquí en Itapetininga, en el interior de São Paulo. Nací en Jaguariaíva, en Paraná, pero la vida me trajo aquí hace muchos años y aquí eché raíces que nunca más pude arrancar. Estoy aquí en mi cocina, donde paso la mayor parte de mi tiempo. Miren, tengo esta mesa de madera antigua que era de mi suegra, cubierta con un mantel de ganchillo que yo misma hice. Las paredes son amarillas, del color del sol, porque siempre me han gustado los ambientes claros y alegres. En la ventana tengo mis plantas, albahaca, menta, romero, que uso para condimentar la comida y también para hacer mis infusiones. El olor a hierbas frescas siempre me trae paz. Hoy en día, además de cuidar la casa y recibir a mis 5 nietos que vienen a visitarme casi todos los fines de semana, hago pasteles y dulces por encargo. Empecé así por casualidad, ¿saben? Después de que mi marido Juvenal, que Dios lo tenga en su gloria, falleció hace 12 años, yo necesitaba ocupar la cabeza y las manos. Siempre me ha gustado cocinar, desde niña, cuando ayudaba a mi madre. Y un día hice un pastel de harina de maíz con dulce de guayaba para el cumpleaños de mi nieta Clarice. A los padres de los otros niños les gustó tanto que empezaron a pedirme las recetas y luego encargos. Al principio solo lo hacía para conocidos, pero luego mi nieto Tiago me ayudó a crear una página en Internet. Imaginen a una señora de mi edad con una página en Facebook y en Instagram. Él le saca fotos a mis dulces y las pone allí con unas palabras bonitas. Ahora tengo encargos casi todas las semanas, principalmente de quindim, que es mi especialidad, y pastel de maíz, que dicen por ahí que es el mejor de la ciudad. No gano mucho dinero con esto, pero lo suficiente para comprar mis ingredientes y aún dar un regalito a los nietos cuando vienen a visitarme. Y lo más importante, me mantiene activa y me hace sentir útil. ¿Saben? Las personas de mi edad necesitamos tener un propósito para levantarnos de la cama todos los días. Y ustedes, mis queridos, que me están viendo ahora, cuéntenme en los comentarios desde qué pueblito me están escuchando y a qué hora del día encontraron a esta abuela. ¿Será que están tomando un café por la mañana? ¿O es a la hora de la comida? ¿O tal vez ya en el sosiego del anochecer? Siempre leo todo lo que escriben y me alegra tanto saber que tengo amigos de tantos lugares diferentes. Cuéntenmelo, ¿eh? Vamos a formar una cadena de cariño entre esta abuela y ustedes. Pero hoy no vine solo a hablar de mis dulces y de mi día a día. Quiero compartir con ustedes una historia que llevo aquí dentro desde hace muchos años. Una historia difícil que por mucho tiempo yo no lograba ni contarme a mí misma de lo dolorosa que era. Pero el tiempo, mis queridos, es un remedio poderoso y hoy siento que puedo hablar de esto porque tal vez ayude a alguien que esté pasando por algo parecido. Es una historia que comienza allí atrás, en mi infancia en Paraná, cuando el mundo parecía tan grande y al mismo tiempo tan pequeño para una niña como yo. Fueron tiempos difíciles, pero que me enseñaron mucho sobre la vida y sobre la fuerza que ni imaginamos que tenemos dentro. Fue allí en Jaguariaíva, un pueblito pequeño y simple, donde nací y crecí, donde todo comenzó. En aquella época, el pueblo era bien diferente de lo que es hoy.
¿saben? Las calles de tierra, las casas simples, la iglesia en el centro de la plaza, y todo el mundo conocía a todo el mundo. Era un lugar donde los secretos corrían rápido, como agua de arroyo, pero algunos lograban permanecer escondidos detrás de las puertas cerradas de las casas. Ay, mis queridos, solo de recordar aquellos tiempos en Jaguariaíba, mi corazón ya se encoge. Era un pueblo pequeño del interior de Paraná, donde todo el mundo se conocía. Nuestra casa estaba en la calle de las Acacias, una casita simple de madera, pintada de azul claro, con un patio grande, lleno de árboles frutales. Había un pie de jabuticaba, de guayaba, de mandarina y un jardín al frente que mi madre, Ernestina, cuidaba con tanto cariño. Mi padre, Aparicio Figueiredo, trabajaba en el aserradero del pueblo. Era un hombre alto, fuerte, de pocas palabras. Tenía un bigote grueso y las manos siempre ásperas, callosas del trabajo pesado. Salía muy temprano, incluso antes de que saliera el sol, y regresaba cuando ya estaba anocheciendo. Los sábados por la noche pasaba por el bar de don Armindo antes de volver a casa. Y en esas noches ya sabíamos que era mejor quedarnos quietecitos, porque él llegaba bravo, con olor a aguardiente. Mi madre era lo opuesto a él, bajita, delgadita. Hablaba suave y tenía una sonrisa dulce, incluso cuando la vida era difícil. Trabajaba de lavandera, lavando ropa para las familias más adineradas del pueblo. Se levantaba junto con mi padre y se iba al lavadero, que quedaba al fondo del patio, debajo de un árbol de mango. Allí ella fregaba, golpeaba y escurría la ropa, canturreando siempre las mismas canciones antiguas que aprendió de su abuela. Éramos 5 hermanos. Yo era la del medio. Mis hermanos mayores eran Benedito y Lucinda. Los más pequeños, Geraldo e Ivanildo. Benedito, el mayor, empezó a trabajar con papá en el aserradero a los 12 años. Lucinda ayudaba a mamá con la ropa y cuidaba de la casa. Yo me encargaba de los pequeños, Geraldo e Ivanildo. La vida era simple, pero no pasábamos hambre, gracias a Dios. Mamá siempre se las arreglaba. Plantaba mandioca, calabaza, maíz y frijoles en el patio de casa. Criaba unas gallinas que nos daban huevos frescos todos los días. Y cuando mataba una gallina, era fiesta. Hacía aquel caldo espeso, bien condimentado, con ajo, cebolla y perejil que ella misma plantaba. Nuestra rutina comenzaba muy temprano. A las 5 de la mañana, mamá ya estaba de pie encendiendo la estufa de leña para hacer el café. El olor del café recién colado era nuestro despertador. Nos levantábamos, nos lavábamos la cara en el lavamanos que estaba en un banco en el patio, e íbamos a tomar café, una taza de café con leche y un trozo de pan casero, o pastel de harina de maíz. Después, cada uno iba a sus obligaciones. Mis hermanos y yo íbamos a la escuela, que quedaba a unos 20 minutos caminando desde nuestra casa. La escuela era un edificio de madera con 3 salones solamente. Doña Leonor era la profesora de todos los niños, dividiendo el salón entre los diferentes cursos. Recuerdo que era bien rigurosa. Golpeaba con la regla en la mesa cuando hacíamos ruido, pero también era cariñosa cuando veía que nos estábamos esforzando. Al volver de la escuela, alrededor del mediodía, comíamos todos juntos. Mamá se empeñaba en eso. Decía que era el momento de la familia estar reunida. La comida era simple, pero sabrosa. Arroz, frijoles, una mezclita que podía ser huevo frito, salchicha cuando había o solo calabaza salteada. Y siempre había harina de yuca para dar sustento. Después de la comida, yo ayudaba a fregar los platos y me iba a cuidar de mis hermanos pequeños. Jugábamos en el patio debajo de los árboles. Jugábamos al pilla-pilla.
al escondite, a las 5 Marías, a la rayuela. Con lo que teníamos a mano, nos inventábamos la diversión. Hacíamos muñecas de mazorcas de maíz, carritos de madera, peonzas de chapas. Ivanildo, mi hermano menor, adoraba subirse a los árboles. Vivía con las rodillas raspadas de tanto caer. Teníamos algunos amigos vecinos que venían a jugar con nosotros. Dorvalina, la hija de doña Olimpia, era mi mejor amiga. Jugábamos a las casitas debajo del árbol de moras, usábamos las hojas como dinero para comprar y vender cosas imaginarias. Jeremías, el hijo de don Ademar el zapatero, siempre traía su tirachinas y nosotras nos quedábamos intentando acertarle a las latas vacías que poníamos en la barda. En nuestro pueblo, las fiestas eran los momentos más esperados. La fiesta de San Benedito, el santo patrón, era la más grande de todas. Había procesión, kermés, música y baile. Mamá se empeñaba en arreglarnos lo mejor posible, incluso con ropa simple. Papá, los días de fiesta, parecía otra persona. Sonreía, conversaba con los compadres, incluso bailaba con mamá a veces. Pero no todo era color de rosa. Alrededor de mis 8 años, empecé a notar que las cosas en casa no iban tan bien como parecían. Papá empezó a beber más, no solo los sábados. A veces llegaba a casa en medio de la semana, oliendo a aguardiente, hablando alto, quejándose de todo. Mamá intentaba calmarlo, nos mandaba ir al cuarto, pero incluso desde allí se oían sus gritos y el llanto de ella. Una vez me desperté de madrugada con ruido de cosas que se rompían. Cuando salí del cuarto, vi a mamá en el suelo de la cocina, con el rostro manchado de sangre y papá de pie, sosteniendo una botella rota. Él me vio y gritó que volviera a la cama. Corrí asustada y me escondí debajo de las mantas, temblando. Al día siguiente, mamá apareció con un vendaje en el rostro y dijo que se había resbalado y caído. Pero yo sabía la verdad. Después de ese día, las cosas solo empeoraron. Papá perdía el empleo en el aserradero, encontraba otro. Trabajo, lo volvía a perder. El dinero se hizo más escaso. Mamá tuvo que coger más ropa para lavar. Sus brazos se ponían rojos del jabón y del agua fría, y tosía mucho, principalmente en las mañanas húmedas de invierno. Fue en esa época que yo empecé a notar las miradas extrañas que papá me lanzaba. Yo tenía 10 años. Estaba empezando a convertirme en una señorita, como decía mi madre. Un día me llamó para que lo ayudara a coger algo en el cobertizo de atrás. Cuando entramos, él cerró la puerta e intentó tocarme de una forma que me dio miedo. Logré escapar porque mamá me llamó en ese exacto momento. Se lo conté a mamá entre llantos. Ella se puso blanca como el papel. Me abrazó fuerte y me dijo: «Quédate siempre cerca de mí o de Lucinda, hija mía. Nunca te quedes sola con tu padre». De ahí en adelante, ella empezó a protegerme como una leona. Cuando papá llegaba, ella se inventaba alguna tarea para mantenerme ocupada a su lado. El tiempo fue pasando, y cuando yo tenía 12 años, mamá empezó a enfermar. Primero era solo una tos que no se quitaba, después vino la debilidad, la falta de aire. El médico del pueblo, el doctor Osvaldo, dijo que era un problema en el pulmón, que necesitaba tratamiento en la capital, pero no teníamos dinero para eso. Ella fue consumiéndose poco a poco, cada día más delgada, más pálida. Continuó trabajando casi hasta el final, incluso cuando apenas conseguía mantenerse de pie en el lavadero. Un día no pudo levantarse de la cama. Una semana después, en una madrugada fría de junio, mamá se fue. Recuerdo el silencio que se apoderó de la casa aquella mañana, un silencio que parecía tragarse todo. Y yo supe en ese momento que mi vida nunca más sería la misma. El velatorio de mi madre fue en nuestra propia casa,
como era costumbre en aquella época en Jaguariaíba. Pusieron el ataúd en el salón, acomodaron algunas sillas alrededor y la gente del pueblo fue llegando para rendirle los últimos honores a Ernestina, que era muy querida por todos. Las mujeres traían pasteles, panes y café para los que se quedaban de vigilia. Los hombres conversaban en voz baja en el patio, algunos fumando sus cigarrillos de paja. Mi padre recibió muchas condolencias, pero parecía distante, como si estuviera en otro lugar. Bebió toda la noche a escondidas. Yo veía cuando él salía al patio y volvía con el aliento fuerte a aguardiente. Mis hermanos estaban destrozados. Benedito, con sus años, intentaba ser fuerte, pero sus ojos estaban rojos de tanto llorar. Lucinda, de Mininomtsim. 15. No se separaba del ataúd sujetando la mano fría de nuestra madre. Los pequeños, Geraldo, de 9 años, e Ivanildo, de 7, no entendían bien lo que pasaba, pero sentían la tristeza en el aire. Yo estaba en shock. A los 12 años, perder a la madre parecía el fin del mundo. Y lo era, de cierta forma, porque ella no era solo mi madre, era mi protectora, mi escudo contra las maldades del mundo, especialmente contra mi propio padre. Al día siguiente era la hora del entierro. La iglesia de San Benedito, en el centro del pueblo, recibió el cuerpo de mi madre para la misa de cuerpo presente. Era una iglesia antigua, de madera, con un altar simple, pero bonito, todo tallado a mano por artesanos de la región. Los bancos de madera oscura estaban todos ocupados. Parecía que el pueblo entero había venido a despedirse de mi madre. Fue ese día que el padre Anselmo usó por primera vez el sistema de sonido de la iglesia. Era una gran novedad para nuestra pequeña Jaguariaíba en 1958. La parroquia había recibido la donación de un micrófono y algunas cajas de sonido de una familia rica de Curitiba que tenía una hacienda en la región. Nadie en el pueblo estaba acostumbrado a aquello todavía. Estamos aquí reunidos para despedirnos de nuestra hermana Ernestina Figueiredo. La voz del padre Anselmo resonó por la iglesia de una forma que nunca habíamos oído antes, haciendo que algunos niños pequeños se asustaran. Era extraño oír su voz tan alta, pareciendo venir de todos los rincones al mismo tiempo. Durante la ceremonia, me quedé sentada entre Lucinda y Benedito en la primera fila. Papá estaba al lado de Benedito con los pequeños. Él no paraba quieto, se movía en el banco todo el tiempo, se pasaba la mano por la cara, por el pelo. Yo podía sentir el olor a aguardiente incluso de lejos. La misa terminó y el ataúd fue llevado al cementerio que quedaba detrás de la iglesia. Después del entierro, la gente empezó a dispersarse. Algunos vinieron a abrazarnos, a decir palabras de consuelo, a ofrecer ayuda. Doña Genoveva, vecina de muchos años, dijo que se iba a llevar a los pequeños a su casa para que descansaran un poco y comieran algo. Benedito fue a acompañar a un tío hasta la estación de autobuses. Lucinda fue con su madrina, doña Hortensia, a buscar algunas ropas que se habían quedado en la iglesia, usadas para arreglar el altar. Y yo me quedé sola en la iglesia, sentada en un banco, sin poder levantarme. Mis piernas parecían hechas de plomo. Miraba el altar y no lograba creer que nunca más vería a mi madre. Las lágrimas bajaban silenciosas por mi rostro. No me di cuenta de que la iglesia se vació por completo. No vi cuando el sacristán, don Gentil, salió para acompañar al padre Anselmo hasta la casa parroquial. No noté cuando mi padre volvió y se sentó a mi lado en el banco. «Laurentina», dijo él con la voz pastosa. «Vamos a casa». Yo no respondí. No conseguía mirarle. «Tu madre murió», continuó. «Ahora yo soy quien manda en todo. Solo yo».
Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. El tono de su voz era diferente, amenazador. Levanté los ojos y vi que él me miraba de una forma que me dio miedo. «Quiero ir con Lucinda», conseguí decir. «Tu hermana no regresa hoy. Se quedará en casa de su madrina». Él respondió, acercándose más. «Ahora solo quedamos tú y yo». El olor a aguardiente era tan fuerte que me dio náuseas. Intenté alejarme, pero él me agarró el brazo con fuerza. «Papá, me está haciendo daño», dije intentando soltarme. «Estás igualita a tu madre. Cuando tenía tu edad», él murmuró, pasándome la otra mano por la cara. «Igualita». En ese momento entendí lo que estaba a punto de pasar, lo mismo que él había intentado años antes en el cobertizo, cuando mamá me salvó. Pero ahora mamá ya no estaba allí. Nadie lo estaba. «Papá, por favor», supliqué. Las lágrimas volvieron con fuerza. «Vámonos, todo el mundo está esperando». «No hay nadie esperando», él respondió, y su sonrisa me heló hasta el alma. «Ya los mandé a todos a casa». Él me tiró detrás del altar, donde estaba una pequeña sacristía. Yo intenté resistirme, pero él era mucho más fuerte. Intenté gritar, pero él me tapó la boca con su mano callosa que olía a tabaco y aguardiente. «Si gritas, te pego hasta que te desmayes», él amenazó, con los ojos inyectados de una maldad que yo nunca había visto antes. «Nadie te oirá de todas formas. Todos están en el cementerio aún o ya se fueron a casa». En la sacristía, él me empujó contra la pared. Me golpeé la espalda con fuerza y solté un gemido de dolor. Él se acercó, bloqueando cualquier oportunidad de fuga. «Tu lugar es conmigo ahora. Te voy a enseñar a ser mujer», dijo, empezando a desabrocharse el cinturón. Fue entonces cuando oí un ruido extraño, un clic, y después la voz de mi padre resonó por la iglesia vacía. «Tu lugar es conmigo ahora. Te voy a enseñar a ser mujer». Nosotros dos nos congelamos. Mi padre miró alrededor confuso. Su voz había salido por las cajas de sonido de la iglesia, y entonces entendí. El micrófono que el padre Anselmo había usado durante la misa estaba encendido. Estaba allí, en una mesa cerca del altar, y captó lo que mi padre dijo. Por un segundo vi el pánico en sus ojos. Él me soltó el brazo y se apartó un poco, mirando a la puerta de la sacristía, como si esperara que alguien entrara en cualquier momento. Fue cuando oí otra voz. «¿Hay alguien ahí aún?». Era el padre Anselmo. Él había regresado para apagar el sistema de sonido. «¡Ayuda! ¡Padre! ¡Ayuda!», grité con toda la fuerza que logré reunir. Mi padre intentó callarme, pero yo me escurrí. Corrí hacia la puerta de la sacristía, hacia el altar, lejos de él. El padre Anselmo apareció en la puerta lateral de la iglesia confuso. Cuando me vio corriendo, con el rostro rojo de lágrimas y mi padre viniendo detrás, con el cinturón en la mano, él entendió rápidamente que algo estaba muy mal. «¿Qué está pasando aquí?», él preguntó, con voz firme y autoritaria. Él iba... Conseguí terminar la frase sollozando. Mi padre se detuvo al ver al padre, intentó recomponerse, poniéndose el cinturón de nuevo. «No es nada, padre. La niña está nerviosa por lo de su madre», dijo, intentando parecer normal. «Vámonos a casa, Laurentina», ordenó, extendiendo la mano hacia mí. Yo me encogí detrás del padre Anselmo, temblando. «Aparicio, creo que necesitas calmarte», dijo el padre. «Acabo de oír lo que le dijiste a tu hija. El micrófono todavía estaba encendido». Mi padre palideció, miró el micrófono en la mesa, después al padre, después a mí. «No sé de qué me está hablando, padre». Él intentó defenderse, pero su voz temblaba. «Sé exactamente de lo que estoy hablando», el padre respondió severo. «Y creo que es mejor que vayas a casa ahora, solo.
Laurentina se quedará en la casa parroquial esta noche. Ella es mi hija, mi padre protestó, con la rabia creciendo en su voz, y está bajo la protección de la iglesia ahora. El padre respondió sin retroceder. Vete a casa, Aparicio. Mañana conversaremos con el delegado Eurico sobre esto. Al oír la mención del delegado, mi padre dio un paso hacia atrás. Me miró con odio, después al padre. Esto no se queda así. Él amenazó antes de dar la espalda y salir de la iglesia tambaleándose. Cuando él se fue, mis piernas cedieron. Caí de rodillas, temblando y llorando. El padre Anselmo se arrodilló a mi lado, me puso la mano en el hombro. «Ya está todo bien, hija mía», dijo con dulzura. «Él no te hará daño, no lo permitiré». En aquel momento, sentada en el suelo frío de la iglesia, mirando al altar donde horas antes había estado el ataúd de mi madre, supe que nada sería como antes. En un solo día, perdí a mi madre y descubrí que mi padre era un monstruo. Pero por culpa de un micrófono que alguien olvidó apagar, yo había sido salvada de un destino terrible. «Vamos, hija mía», el padre Anselmo dijo, ayudándome a levantarme. «Doña Genoveva se encargará de ti y de tus hermanos por ahora. Mañana vamos a resolver esto». Salimos de la iglesia a la noche fría de 1900. Jaguariaíba. Las estrellas brillaban en el cielo oscuro, indiferentes al drama que acababa de ocurrir. Yo no sabía lo que vendría después, pero sabía que algo había cambiado para siempre en aquel día. Aquella noche no pude dormir. Me quedé en la casa de doña Genoveva, junto con mis hermanos pequeños. Geraldo e Ivanildo dormían tranquilos, sin entender la gravedad de lo que había pasado. Benedito llegó más tarde y, cuando se enteró de lo ocurrido, se enfureció. Quería ir a pedirle explicaciones a nuestro padre, pero doña Genoveva lo convenció de esperar hasta el día siguiente, cuando el delegado estaría presente. «Será peor si vas solo, hijo mío», ella dijo, sujetando el brazo de Benedito. «Tu padre está borracho y violento. Deja que la justicia lo resuelva». Lucinda llegó a la mañana siguiente, traída por su madrina. Cuando nos abrazamos, lloramos juntas. Yo le conté en susurros lo que había pasado en la iglesia. Ella se puso pálida, después roja de rabia. «Siempre lo sospeché». Ella murmuró. «Por la forma en que te miraba. Mamá también lo sabía. Por eso nunca te dejaba sola con él». La noticia de lo que pasó en la iglesia se extendió rápidamente por el pequeño pueblo. Incluso antes del mediodía, todo el mundo en Jaguariaíba sabía que Aparicio Figueiredo había intentado abusar de su propia hija el día del entierro de su esposa y que el micrófono de la iglesia había captado todo. El delegado Eurico vino a visitarnos a la casa de doña Genoveva. Era un hombre alto, de bigote, canoso y mirada severa. Se sentó conmigo en la cocina, mientras doña Genoveva se quedaba a mi lado, sujetando mi mano. «Necesito que me cuentes exactamente lo que pasó, Laurentina», él dijo, sacando una libreta del bolsillo. «Sé que es difícil, pero necesito saberlo todo para poder ayudaros a ti y a tus hermanos». Con mucho esfuerzo y varias pausas para recuperar el valor, lo conté todo. Desde los primeros intentos de mi padre, años antes, hasta lo que pasó en la iglesia. El delegado anotaba todo, haciendo preguntas ocasionales, pero siempre con respeto y cuidado. Cuando terminé, él cerró la libreta y me miró con compasión. «Eres muy valiente, niña», él dijo. «Tomaré todas las medidas. Tu padre responderá por lo que hizo». Él se levantó y llamó a Benedito, que estaba en el salón con los otros. Conversaron en voz baja por algunos minutos. «Voy ahora mismo a arrestar a tu padre», oí al delegado decir. «Pero tenemos que pensar en lo que pasará con ustedes 5». Fue allí donde la
Verdadera dificultad comenzó. Éramos 5 hermanos, sin padre ni madre. Benedito, incluso con 17 años, no podía legalmente cuidar de nosotros. No teníamos otros parientes cercanos en Jaguariaíba. ¿Qué sería de nosotros? En esa misma tarde, el delegado Eurico y 2 policías más fueron a nuestra casa y arrestaron a mi padre. Dijeron que él se resistió, rompió muebles, intentó huir por la parte trasera, pero acabó siendo capturado. Fue llevado a la cárcel del pueblo, donde se quedaría hasta ser transferido a la prisión más grande en Ponta Grossa. Los días siguientes fueron un torbellino. No podíamos volver a nuestra casa. No queríamos volver. Nos quedamos dispersos. Lucinda y yo en la casa de doña Genoveva, Benedito en casa de un amigo, los pequeños con la madrina de Lucinda. El pueblo entero se movilizó para ayudarnos, donando ropa, comida, ofreciendo refugio temporal. Pero todos sabían que aquello no podía durar para siempre. Una semana después del entierro de mi madre, fuimos llamados a una reunión en la alcaldía. Estaban allí el alcalde, don Custodio, el delegado Eurico, el padre Anselmo y una mujer que nunca habíamos visto antes, doña Matilde, trabajadora social de la capital. Niños, el alcalde comenzó incómodo. Estamos intentando encontrar la mejor solución para ustedes. Desafortunadamente, no tenemos una familia aquí en Jaguariaíba que pueda acoger a los 5 juntos. Mi corazón se oprimió. Entendí lo que aquello significaba incluso antes de que él continuara. Doña Matilde vino de la capital para ayudar a encontrar hogares para ustedes. Él prosiguió. Tal vez en ciudades diferentes. ¡No!, gritó Lucinda, levantándose de repente. No vamos a separarnos. Somos una familia. Benedito, siempre más contenido, también estaba visiblemente afectado. Señor alcalde, por favor, él suplicó. Ya perdimos a nuestra madre, nuestro padre. Bueno, él ya no era un padre de verdad desde hacía mucho tiempo. Solo nos tenemos los unos a los otros ahora. Doña Matilde se acercó, la expresión suave pero firme. Entiendo su dolor, ella dijo, pero debo ser honesta. Es muy difícil encontrar un hogar para 5 niños juntos. Benedito, tú ya tienes 17 años. Pronto serás mayor de edad. Tal vez puedas trabajar y eventualmente reunir a tus hermanos. Pero por ahora necesitamos garantizar que todos tengan un techo seguro y adultos responsables para cuidar de ustedes. Fue el día más triste desde el entierro de mamá. La perspectiva de ser separados era como una puñalada en el pecho. Después de la reunión, nos abrazamos los 5 llorando en medio de la calle, promesas desesperadas de reencontrarnos algún día. Y fue así como 2 semanas después de perder a mi madre, también perdí a mis hermanos. Cada uno se fue a un rincón. Benedito se quedó en Jaguariaíba, trabajando en el aserradero. Lucinda se fue a Ponta Grossa a vivir con una familia de profesores. Los 2 pequeños, Geraldo e Ivanildo, se fueron juntos a Castro, a casa de una pareja de granjeros que no podía tener hijos, y a mí me mandaron más lejos. Acabé en Itapetininga, en el interior de São Paulo, en casa de una tía abuela que yo apenas conocía, tía Josefa, hermana de mi abuela materna. Ella era viuda, no tenía hijos, y aceptó acogerme cuando supo de mi situación. El viaje para Itapetininga fue una pesadilla. Era la primera vez que yo salía de Jaguariaíba. Doña Matilde me acompañó en el tren hasta Itararé, donde cogimos otro tren para Itapetininga. Fueron casi 2 días de viaje. Yo no lograba parar de llorar pensando en mis hermanos, en mi madre, en la vida que se había quedado atrás. Todo saldrá bien, Laurentina, doña Matilde repetía intentando consolarme. Tu tía abuela es una buena persona, ella cuidará bien de ti.
Cuando finalmente llegamos a la estación de Itapetininga, allí estaba tía Josefa esperándome. Era una señora de unos 60 años, delgada, de cabellos grises, recogidos en un moño. Usaba un vestido oscuro, simple, y tenía un rosario enrollado en 1900 la muñeca. Su rostro era serio, pero no hostil. Entonces, esta es Laurentina, ella dijo, examinándome de arriba a abajo. Bienvenida, niña. Sé que estás pasando por momentos difíciles, pero aquí tendrás paz y seguridad. Tía Josefa se despidió de doña Matilde y me llevó a su casa, que quedaba a algunas manzanas de la estación. Era una casa modesta, pero bien cuidada, con un jardín al frente y un patio trasero, muy diferente de nuestra casita de madera en Jaguariaíba. Este será tu cuarto, ella dijo, mostrándome una habitación pequeña pero limpia, con una cama individual, un armario viejo y una mesita. Puedes acomodar tus cosas allí. El baño está al final del pasillo. Cenamos a las 6 en punto. Y así comenzó mi nueva vida en Itapetininga. Tía Josefa no era una persona cálida o afectuosa, pero era justa y respetuosa. Ella estableció reglas claras desde el principio. Yo iría a la escuela, ayudaría en las tareas domésticas, iría a misa todos los domingos y debería estar en casa antes del anochecer todos los días. No quiero saber de holgazanería o malas compañías, ella avisó. He pasado por muchas cosas en la vida para tener dolores de cabeza en la vejez. La adaptación fue difícil. La escuela nueva, los compañeros que me miraban como una extraña, el acento diferente, las costumbres de la ciudad grande, todo me hacía sentir fuera de lugar. Las noches eran lo peor. Acostada en la cama, yo pensaba en mis hermanos dispersos, en mi madre, que ya no estaba, y lloraba, silenciosamente para no incomodar a tía Josefa. Las pesadillas comenzaron tan pronto como en la primera semana. Soñaba con mi padre persiguiéndome por la iglesia, con el ataúd de mi madre, con la separación de mis hermanos. Me despertaba gritando, sudada, temblando. Tía Josefa venía corriendo a ver qué estaba pasando. Es solo una pesadilla, niña, ella decía, sin muchas mañas para consolar. Reza un Padre Nuestro y vuelve a dormir. En la escuela, los niños se enteraron de mi historia a través de los adultos que lo comentaban en voz baja. Pronto los cuchicheos comenzaron. Es la niña cuyo padre intentó abusar de ella. Es la huérfana que vino de Paraná. Dicen que su padre está preso. Yo me aislé cada vez más. No quería amistades, no participaba en los juegos. En la clase me sentaba al fondo y solo hablaba cuando la profesora insistía mucho. Mis notas, que siempre fueron buenas en Jaguariaíba, se desplomaron. Un día, la directora, doña Eulalia, me llamó a su oficina. Era una mujer de mediana edad, severa, pero con ojos bondadosos. Laurentina, ella dijo, indicándome una silla para que me sentara. Estoy preocupada por ti. Sé que pasaste por cosas terribles, pero si sigues así, perderás el año escolar. No respondí, mirando fijamente mis manos. Necesitas abrirte un poco, niña. Ella continuó. Hay personas aquí que quieren ayudarte. La profesora Celina dijo que eres inteligente, que entiendes la materia rápido, pero no participas. No haces los deberes bien. Yo seguí en pinto y sentí. Silencio. Mira, ella suspiró. Te haré una propuesta. Tenemos una psicóloga que viene a la escuela una vez a la semana, la doctora Neide. ¿Qué tal si conversas con ella? Tal vez ayude. Levanté los ojos, sorprendida. Nunca había oído hablar de una psicóloga antes. ¿Qué es una psicóloga? Pregunté, con la voz casi un susurro. Es una médica que nos ayuda a entender lo que estamos sintiendo, a lidiar con problemas difíciles. Ella explicó pacientemente. No duele, no hay inyecciones. Ella
Sonrió, intentando hacerme sentir más cómoda. Es solo conversación. Reticentemente, estuve de acuerdo. En la semana siguiente, conocí a la doctora Neide. Era una mujer joven, de gafas redondas y sonrisa gentil. Al contrario de lo que yo esperaba, ella no me hizo 1000 preguntas sobre lo que había pasado. Apenas conversamos sobre la escuela, sobre Itapetininga, sobre cómo me estaba adaptando. En las semanas siguientes, continué los encuentros con la doctora Neide. Poco a poco, empecé a confiar en ella, a contar más sobre mi vida, mis miedos, mi nostalgia por mis hermanos. «Es normal sentir todo eso que estás sintiendo, Laurentina», ella me dijo un día. «Tú pasaste por traumas muy grandes en poco tiempo, pero poco a poco vas a aprender a vivir con esas memorias sin que ellas te impidan seguir adelante». Los meses fueron pasando. Continué viviendo con tía Josefa, yendo a la escuela, conversando con la doctora Neide. Las pesadillas se volvieron menos frecuentes, aunque nunca desaparecieron por completo. En la escuela, empecé a hacer algunas amistades. Nada muy cercano, pero al menos ya no me sentía completamente sola. Lo que más me dolía era la falta de noticias de mis hermanos. Tía Josefa no tenía condiciones de llevarme a visitarlos y el contacto se resumía a raras cartas. Benedito escribía de vez en cuando, contando que continuaba en el aserradero, que estaba juntando dinero para reunirnos algún día. Lucinda mandó apenas 2 cartas en el primer año, diciendo que estaba bien, pero que sentía mucha nostalgia. De los pequeños, casi no teníamos noticias, apenas lo que llegaba a través de los trabajadores sociales. Estaban adaptados, creciendo bien, empezando a llamar a la pareja de Castro padre y madre. Y mi padre, él fue condenado a varios años de prisión. El juicio se celebró en Ponta Grossa y yo no tuve que comparecer, gracias a Dios. La declaración que le di al delegado Eurico fue suficiente, junto con el testimonio del padre Anselmo sobre lo que oyó por el micrófono de la iglesia. Así pasé mi adolescencia en Itapetininga, entre la casa de tía Josefa, la escuela y las sesiones con la doctora Neide. Una vida simple, sin grandes alegrías, pero también sin los terrores que viví en aquel día fatal en la iglesia de San Benedito. Los años fueron pasando en Itapetininga. Yo ya tenía 16 años, casi una mujer. Físicamente había crecido y me había desarrollado, pero por dentro aún cargaba las cicatrices del pasado. Continuaba viviendo con tía Josefa, que ya tenía más de 65 años y cada vez era más rígida en sus reglas y horarios. En aquella época, yo ya no iba más a las sesiones con la doctora Neide. Ella se había mudado a São Paulo y la escuela no consiguió otra psicóloga para sustituirla. Las heridas emocionales que parecían estar cicatrizando comenzaron a abrirse de nuevo sin aquel apoyo semanal. Fue en ese periodo que las pesadillas volvieron con fuerza total. Noche tras noche, yo me despertaba gritando, sudada, temblando, reviviendo aquel momento terrible en la iglesia. Tía Josefa, que nunca tuvo mucha paciencia, empezó a irritarse. «Niña, ya hace 4 años. Necesitas superarlo. Ya no puedo más con tus gritos, que despiertan a todo el vecindario». Ella se quejaba, frotándose los ojos de sueño, parada en la puerta de mi cuarto. Pero no era solo eso. Empecé a tener crisis de ansiedad durante el día también. En la escuela, cualquier ruido más fuerte me asustaba. Si algún hombre se acercaba demasiado a mí en la calle, yo me congelaba de miedo. Desarrollé un pavor a las iglesias. No conseguía ni pasar por delante sin sentir náuseas y mareo. Mi rendimiento escolar, que había mejorado un poco con la ayuda de la doctora Neide, se desplomó de nuevo. Los profesores estaban preocupados, pero no sabían cómo ayudar.
Tía Josefa fue llamada varias veces a la escuela. Ya no sé qué más hacer con esta niña. Ella decía al director que ahora era el señor Florentino. Le doy casa, comida, ropa limpia, y ella solo me da dolores de cabeza. En 1910, casa, el ambiente se volvía cada vez más tenso. Tía Josefa, cansada y con problemas de salud, tenía poca paciencia con mis crisis. Yo me sentía una carga, una intrusa. Si hubiera sabido que sería así, no te habría aceptado aquí. Ella dijo una noche, después de yo despertar gritando por tercera vez en la misma semana. Aquellas palabras me golpearon como una bofetada. En la escuela, las cosas no eran mucho mejores. Yo tenía algunas amigas, pero ninguna relación cercana. Nadie sabía realmente lo que yo había pasado. Yo nunca le había contado los detalles a nadie además de a la doctora Neide. Fue en esa época que conocí al profesor Edgard, que daba clases de literatura en el último año del instituto. Era un hombre de mediana edad, con cabellos grises en las sienes y ojos gentiles detrás de las gafas de lectura. Él se dio cuenta de mi aislamiento e intentó acercarme a los libros como forma de escape. La literatura puede ser un refugio, Laurentina, él me dijo un día después de clase. En 1907, los libros podemos encontrar personajes que pasaron por dificultades como las nuestras y lograron superarlas. Él me prestó algunos libros, novelas, poesías, cuentos. Leí todos ávidamente, encontrando allí un mundo donde podía olvidarme por algunas horas de mi propia realidad. Por primera vez en años, sentí que había una pequeña luz al final del túnel. Pero entonces vino el incidente que cambió todo. Era una tarde de sábado. Yo estaba en casa sola. Tía Josefa se había ido al médico en Sorocaba y solo volvería el domingo. Estaba leyendo uno de los libros que el profesor Edgard me prestó cuando oí golpes en la puerta. Cuando abrí, me encontré de golpe con un hombre de unos 40 años, alto, fuerte, con un bigote grueso que me recordó inmediatamente a mi padre. Di un paso hacia atrás, asustada. ¿Eres Laurentina? Él preguntó, la voz grave y áspera. Sí, tartamudeé. ¿Quién es usted? Soy Juvenal Pereira. Él se presentó. Amigo de tu hermano Benedito. Él me pidió que viniera a verte. A mí no pochonte cham. Traerte noticias. Mi corazón se disparó. Noticias de Benedito. Hacía casi un año que no recibíamos cartas de él. Por favor, pase. Invité, aún desconfiada, pero ansiosa por saber de mi hermano. Juvenal entró, mirando alrededor del modesto salón de tía Josefa. Se sentó en el sofá, ocupando casi todo el espacio con su cuerpo grande. Tu hermano está bien, él comenzó. Está trabajando conmigo ahora en la construcción en Curitiba. Te manda saludos y dice que pronto podrá venir a visitarte. La siento sin. Lágrimas vinieron a mis ojos. Tantos años sin ver a Benedito. Él debía de ser un hombre hecho ahora, con más de 21 años. ¿Y los otros? Pregunté ansiosa. ¿Sabe algo de Lucinda, de Geraldo, de Ivanildo? Juvenal negó con la cabeza. Solo conozco a Benedito. Trabajamos juntos hace unos 6 meses. Conversé un poco más con él, haciéndole varias preguntas sobre mi hermano. Juvenal respondió algunas, pero parecía cada vez más inquieto, moviéndose en el sofá, mirándome de una forma que empezó a incomodarme. ¿Estás sola aquí? Él preguntó de repente, interrumpiendo mi pregunta sobre cómo estaba Benedito de salud. Mi tía regresa mañana, respondí, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. Algo en su tono me dejó en alerta. Entiendo, él murmuró, levantándose. Era muy alto, y de repente la sala pareció demasiado pequeña. Has crecido, ¿eh? Benedito me mostró una foto tuya de cuando eras niña, pero ahora ya eres una señorita. Él dio un paso en mi dirección. Yo retrocedí.
instintivamente. Creo que es mejor que se vaya, dije, la voz temblorosa. Ya se está haciendo tarde. ¿Qué pasa, niña? Él sonrió, pero era una sonrisa que no llegaba a los ojos. Vine de tan lejos para verte. ¿Podemos conversar un poco más? Él avanzó más, y yo continué retrocediendo hasta sentir la pared a mi espalda. En aquel momento, tuve un flashback terrible de lo que pasó en la iglesia con mi padre. La misma sensación de estar acorralada, el mismo miedo paralizante. Juvenal estiró la mano para tocarme la cara. Cerré los ojos temblando. «Eres muy bonita», él susurró, la voz cambiando a un tono que reconocí inmediatamente. El mismo tono que mi padre usó aquel día. Fue cuando algo dentro de mí explotó. Años de miedo, de rabia contenida, de impotencia. Todo salió a la luz de una vez. Abrí los ojos y en lugar de encogerme, empujé a Juvenal con toda la fuerza que logré reunir. «¡No!», grité con una voz que ni parecía mía. «¡Nunca más! ¡Nunca más! ¡Nadie me tocará así!». Él se tambaleó hacia atrás, sorprendido con mi reacción. Aproveché aquel momento y corrí a la cocina. Cogí lo primero que vi, una olla de hierro que estaba en la estufa. «¡Sal de mi casa!», ordené, sujetando la olla como un arma. «Sal ahora, o grito tanto que todo el vecindario vendrá a ver qué está pasando». Juvenal me miró asombrado. Por un momento, creí que él iba a avanzar, pero entonces retrocedió. «Cálmate, niña», él dijo, levantando las manos. «No es para tanto. Yo solo estaba siendo amistoso». «Amistoso», repetí, la voz temblando de rabia. «Eso no es ser amistoso, eso es asqueroso. Sal de aquí ahora». Él dio algunos pasos más hacia atrás, cogió su sombrero que había dejado sobre la mesa y se fue hasta la puerta. «¿Estás loca?», él murmuró antes de salir. «Completamente loca». Cuando la puerta se cerró detrás de él, mis piernas cedieron. Caí al suelo de la cocina, aún sujetando la olla, llorando convulsivamente. Pero por primera vez en años, no eran solo lágrimas de miedo o tristeza, eran también de rabia, de indignación y, extrañamente, de alivio. Porque por primera vez desde aquel día en la iglesia yo había conseguido defenderme. No me había quedado paralizada, no me había salvado alguien. Yo misma había expulsado el peligro de mi vida. Pasé el resto de aquel día y toda la noche despierta, con la puerta de mi cuarto cerrada con llave, temiendo que Juvenal pudiera volver. Pero él no volvió, y poco a poco, la adrenalina fue cediendo su lugar a una extraña sensación de fuerza, de determinación. Cuando tía Josefa volvió el domingo por la tarde, encontró a una Laurentina diferente. Le conté lo que había pasado sin omitir ningún detalle. «¡Dios mío!», ella exclamó, haciendo la señal de la cruz. «¿Y tú crees que él era de verdad amigo de tu hermano?». «No sé», respondí honestamente. «Tal vez sí, tal vez no, pero eso no importa. Lo que importa es que él intentó hacer lo mismo que mi padre y yo no se lo permití». Tía Josefa me miró de una forma diferente aquel día. Vi algo en sus ojos que nunca había visto antes, una mezcla de sorpresa y respeto. «Has crecido, niña», ella dijo simplemente. «En aquella noche tuve un sueño diferente. No era una pesadilla con mi padre o con la iglesia. Soñé con mi madre. Ella estaba de pie en el patio de nuestra casa en Jaguariaíba, debajo del árbol de mango, tendiendo ropa. Cuando me vio, sonrió y dijo: «Estarás bien, hija mía. Eres fuerte, como yo siempre quise que fueras». Desperté con lágrimas en los ojos, pero era un llanto diferente. Algo había cambiado dentro de mí. Aquel enfrentamiento con Juvenal había sido mi gota que colmó el vaso. El momento en que decidí que no sería más una víctima, que tomaría las riendas de mi propia historia. El lunes
Fui a la escuela con una determinación nueva. Busqué al profesor Edgard y le conté todo lo que había pasado, no solo el incidente con Juvenal, sino toda mi historia, desde lo que pasó en Jaguariaíba. Quiero estudiar, le dije decidida. Quiero graduarme, tener una profesión, ser independiente. No quiero tener más miedo, no quiero depender más de la caridad de los demás. El profesor Edgard me escuchó con atención y cuando terminé sonrió. Es exactamente eso lo que debes hacer, Laurentina, él dijo, y yo te voy a ayudar. Fue así como a los 16 años, después de tanto sufrimiento, yo finalmente encontré un camino para salir de las sombras. No sería fácil, yo lo sabía. Las cicatrices aún estaban allí y siempre estarían, pero ahora, yo tenía algo que no tenía antes, la certeza de que era capaz de luchar por mí misma. Después de aquel enfrentamiento con Juvenal, algo fundamental cambió dentro de mí. Era como si una llama hubiera sido encendida, una llama de determinación que ya no dejaría que nadie apagara. El profesor Edgard se convirtió en mi gran aliado en esa nueva fase. Él no era solo un profesor, sino un mentor que creía en mi potencial. Laurentina, tú tienes una inteligencia natural, él me decía. No puedes desperdiciarla. Necesitas estudiar, graduarte, construir una vida por ti misma. Con su ayuda, empecé a dedicarme intensamente a los estudios. Pasaba horas en la biblioteca de la escuela leyendo todo lo que podía. Matemáticas, español, ciencias, absorbía conocimiento como una esponja. Mis notas, que antes eran tan malas, empezaron a mejorar dramáticamente. El señor Florentino, el director, notó ese cambio. «Es impresionante cómo has cambiado, niña», él comentó cierta vez cuando me vio saliendo de la biblioteca con una pila de libros. «¿Qué ha pasado?» «Descubrí que tengo fuerza, señor Florentino», respondí simplemente, «y que quiero más de la vida que ser solo la huérfana traumatizada de Jaguariaíba». Tía Josefa también percibió el cambio. Las pesadillas no se detuvieron por completo, pero se volvieron menos frecuentes. Yo estaba más dispuesta, más presente, ayudaba más en casa. Nuestra relación, antes tan tensa, empezó a mejorar. Nunca pensé que diría esto. Ella comentó una noche, mientras cenábamos. «Pero estoy orgullosa de ti, Laurentina». Aquellas palabras significaron mucho para mí. Era la primera vez que alguien decía estar orgulloso de mí desde que mi madre se había ido. Cuando cumplí 17 años, el profesor Edgard me llamó para una conversación especial. «Laurentina, tú sabes que te vas a graduar del instituto este año». Él comenzó. «¿Ya pensaste qué vas a hacer después?» Yo sí había pensado. Quería continuar estudiando, hacer el bachillerato, tal vez incluso una carrera universitaria, aunque eso me parecía un sueño demasiado lejano para una niña pobre del interior. «Quiero seguir estudiando, profesor», respondí, «pero no sé si será posible. Tía Josefa ya es anciana, no tiene condiciones de mantenerme por mucho más tiempo». «Es de eso que quiero hablar», él dijo sonriendo. «Mi esposa, la profesora Clarice, da clases en el Colegio Santa Marcelina en Botucatu. Es un colegio de monjas, pero ellas tienen un programa de becas para alumnas prometedoras. Sí. Hablé de ti y ella cree que tienes posibilidades de conseguir una plaza». Mi corazón se disparó. Botucatu era una ciudad más grande, con más oportunidades. El Colegio Santa Marcelina era conocido por su excelente educación. «Pero eso significaría irme de Itapetininga», dije pensando en tía Josefa. «Sí», él confirmó. «Vivirías en el alojamiento del colegio, pero estarías construyendo tu futuro, Laurentina. Y Botucatu no está tan lejos. Podrías visitar a tu tía en los feriados». Aquella noche,
Conversé con tía Josefa sobre la propuesta. Para mi sorpresa, ella estuvo totalmente de acuerdo. Niña, ¿crees que viviré para siempre? Ella dijo con su franqueza habitual. Tengo casi 70 años. Tengo mis problemas de salud. ¿Qué sería de ti si yo me fuera? Necesitas tener tu propio camino. Si tienes esta oportunidad, agárrala con las dos manos. Fue así como, algunos meses después, presenté el examen para el Colegio Santa Marcelina y para mi alegría fui aprobada con una beca de estudios integral. En enero de 1964, a los 18 años, me mudé a Botucatu, dejando atrás a tía Josefa y la vida que había construido en Itapetininga. El Colegio Santa Marcelina era imponente, con su edificio antiguo de ladrillos a la vista y ventanas altas. Las monjas eran rigurosas, pero justas. La rutina era intensa. Clases por la mañana, estudio supervisado por la tarde, actividades extra al final del día. Yo amaba cada minuto. Por primera vez estaba en un ambiente donde nadie conocía mi pasado. Nadie sabía de la tragedia en Jaguariaíba, del micrófono en la iglesia, de mi padre preso. Era solo Laurentina, la alumna dedicada de Itapetininga con una beca de estudios. Hice amigas allí. Gloria, Neusa y Dirsey, todas también becadas. Los fines de semana, cuando no estábamos estudiando, explorábamos Botucatu juntas. Era una ciudad bonita, con calles arboladas y una vista magnífica desde lo alto de la sierra. Fue en Botucatu, durante el segundo año del bachillerato, cuando recibí una carta que cambiaría nuevamente el rumbo de mi vida. Era de Benedito, mi hermano mayor, a quien yo no veía desde hacía casi 6 años. Querida hermana, él escribía, después de mucho buscar, finalmente descubrí tu paradero a través de los servicios sociales. Estoy en São Paulo, la capital, ahora, trabajando en la construcción. Tengo un buen empleo. Soy encargado de obras. Conseguí localizar a Lucinda también. Ella está casada, viviendo en Londrina. De los pequeños, solo sabemos que continúan con la familia. En Castro, pero están bien. Necesito mucho verte. ¿Podemos vernos? Lloré al leer aquella carta. Mi hermano, a quien yo creía haber perdido para siempre, estaba vivo, bien y quería verme. Respondí inmediatamente, diciendo que sí, que quería mucho encontrarme con él. Acordamos que él vendría a Botucatu al mes siguiente, durante un feriado. El encuentro con Benedito fue emocionante. Él estaba tan diferente, un hombre hecho de 23 años, alto, fuerte, con la misma sonrisa gentil de nuestra madre. Conversamos durante horas en un banco de la plaza central de Botucatu. Él me contó sobre su vida, sobre cómo había luchado para sobrevivir después de que nos separaron, sobre los trabajos que tuvo hasta llegar a São Paulo. ¿Y aquel hombre, el Juvenal, que fue a visitarme a Itapetininga? Pregunté, recordando el incidente que había cambiado mi vida. Él dijo que trabajaba contigo. Benedito frunció el ceño confuso. Juvenal, nunca trabajé con nadie con ese nombre, él respondió. Y nunca mandé. A nadie a visitarte, Laurentina. Yo ni sabía dónde estabas hasta hace poco. Un escalofrío recorrió mi espalda. Entonces, Juvenal había mentido. Probablemente ni conocía a Benedito. Era solo un depredador que de alguna forma se enteró de mí e inventó aquella historia para acercarse. ¿Qué pasa, Laurentina? ¿Estás pálida? Benedito preguntó preocupado. Le conté lo que había pasado, la visita de Juvenal, sus intentos, cómo yo lo había enfrentado. Benedito se enfureció. Si agarro a ese desgraciado, él murmuró con los puños cerrados. Está todo bien, Benedito, aseguré. Ya pasó. En realidad, aquel incidente me hizo más fuerte. Fue cuando decidí que no sería más una víctima. Benedito me miró con admiración.
Eres increíble, ¿sabes? Nuestra madre estaría tan orgullosa. Antes de despedirse, él me hizo una propuesta que cambiaría una vez más el curso de mi vida. Laurentina, cuando te gradúes del instituto, ven a São Paulo. Estoy establecido allí. Tengo un apartamento. Pequeño, pero cómodo. Puedes vivir conmigo, intentar el examen de acceso a la universidad. Siempre fue tu sueño, ¿no? Aquella propuesta encendió una nueva esperanza en mi corazón. São Paulo, la gran metrópolis. Estudiar en una universidad de verdad. Y lo más importante, estar cerca de mi hermano de nuevo. Lo pensaré, Benedito, prometí, abrazándolo fuerte al despedirnos. Lo pensaré con cariño. Y pensé. Durante el último año del bachillerato, me dediqué aún más a los estudios, decidida a pasar el examen de acceso. Tía Josefa, a quien yo visitaba regularmente, apoyaba mi decisión. Vamos, niña, construye tu vida. Aquí ya no hay nada más para ti, ella decía, cada vez más frágil con la edad avanzada. En diciembre de 1966 me gradué del Colegio Santa Marcelina con honores. Las monjas me animaron a continuar los estudios y la Madre Superiora incluso me ayudó con los formularios para el examen de acceso a la USP, la Universidad de São Paulo. Tienes potencial para llegar lejos. Laurentina, ella me dijo, no desperdicies ese don que Dios te dio. En enero de 1967, a los 21 años, me mudé a São Paulo, al apartamento de Benedito, en el barrio de Belsinho. Era un lugar modesto, pero limpio y acogedor. Mi hermano se había convertido en un hombre responsable y trabajador, respetado en la empresa de construcción donde era encargado. En febrero, presenté el examen de acceso para la carrera de letras en la USP. La competencia era enorme, y yo, una niña del interior, estaba compitiendo con estudiantes de escuelas renombradas de la capital. Pero toda mi dedicación durante los años en el Colegio Santa Marcelina valió la pena. Fui aprobada. La felicidad que sentí al ver mi nombre en la lista de aprobados es indescriptible. Yo, Laurentina Aparecida Figueiredo, hija de lavandera y obrero de aserradero, huérfana a los 12 años, estaba entrando en una de las más prestigiosas universidades del país. Benedito me abrazó fuerte cuando le di la noticia. ¿Viste? Lo conseguiste. Él dijo, con los ojos llenos de lágrimas, pasaste por todo eso y mira a dónde has llegado. Esto sí que es ser fuerte, hermanita. Fue así como, después de tanto sufrimiento, la vida finalmente empezó a sonreírme. El camino había sido largo y doloroso, desde aquel día terrible en la iglesia de San Benedito hasta el salón de clases de la USP. Pero yo había sobrevivido, más que eso, me había transformado. Aquella niña asustada de Jaguariaíba estaba convirtiéndose en una mujer fuerte, determinada, con un futuro por delante. Y todo comenzó cuando decidí que no sería más una víctima, que tomaría las riendas de mi propia historia. Y así, mis queridos, los años fueron pasando. Me gradué en letras por la USP en 1970, a los 24 años. Fue uno de los días más felices de mi vida. Benedito estaba allí en la graduación, orgulloso como si fuera mi padre. Tía Josefa, ya con 75 años, no pudo asistir a causa de su salud frágil, pero me mandó un telegrama emocionado de felicitación. Pronto conseguí un empleo como profesora en una escuela estatal en el barrio de La Muca. Me encantaba enseñar, ver los ojos de los alumnos brillando cuando entendían algo nuevo. Tenía una paciencia especial con los más calladitos, los tímidos, aquellos que, como yo, un día cargaban heridas invisibles. Fue en esa escuela donde conocí a Juvenal Tavares, el profesor de matemáticas. Sí, el mismo nombre de aquel hombre que intentó hacerme daño años antes. Una coincidencia que inicialmente me hizo mantener distancia.
Pero este Juvenal no podía ser más diferente. Era gentil, respetuoso, de hablar suave y gestos delicados. Poco a poco nos fuimos acercando. «Tú hablas del interior con tanto cariño», él me dijo un día, mientras almorzábamos en la sala de profesores. «¿Lo echas de menos?» «Algunas cosas», respondí. «El aire limpio, el cielo estrellado, el ritmo de vida más tranquilo». «Yo también soy del interior», él contó. «De Tatuí. Mis padres aún viven allí». Nuestra amistad fue creciendo, y en 1972, sorpresa para mí, él me pidió que fuera su novia. Me resistí al principio. El fantasma de mi pasado aún me perseguía. «Necesito contarte algunas cosas sobre mí, Juvenal». Le dije decidida a ser honesta sobre mi pasado, sobre lo que pasó conmigo, y le conté todo. Sobre la muerte de mi madre, sobre mi padre, sobre el micrófono en la iglesia, sobre los años de separación de mis hermanos, sobre el otro Juvenal y cómo aquello me había transformado. Él me escuchó en silencio, sujetando mi mano. «Laurentina». Él dijo cuando terminé: «Eres la persona más fuerte que he conocido y te amo exactamente como eres, con todo lo que has vivido, con todas tus cicatrices». Nos casamos en 1973, en una ceremonia simple con pocos invitados. Benedito fue mi padrino. Lucinda vino de Londrina con su marido y sus 2 hijos pequeños. Incluso Geraldo, ya con 24 años, logró venir. Fue nuestro primer reencuentro después de tantos años. Solo Ivanildo no pudo asistir. Estaba trabajando en un barco mercante, navegando por el mundo. Compramos una casita en el barrio de Tatuapé y allí construimos nuestra vida juntos. En 1975 nació nuestra primera hija, Ernestina, en homenaje a mi madre. 3 años después vino Marcos. La familia que yo había perdido tan pronto estaba siendo reconstruida. Continué dando clases ahora en una escuela más cerca de casa. Juvenal se convirtió en director de un colegio estatal. La vida seguía su curso tranquilo, con las alegrías y desafíos normales de cualquier familia. En 1985 falleció a los 87 años. Fui al entierro en Itapetininga y, a pesar de la tristeza, sentí una gran gratitud por aquella mujer que, a su modo, me había acogido cuando yo más lo necesitaba. Ella me dejó su casa como herencia, la misma casa donde viví mi adolescencia. «¿Qué vamos a hacer con la casa?», Juvenal preguntó cuando volvimos a São Paulo. «Por ahora nada», respondí. «Vamos a mantenerla, quién sabe si algún día». Y ese día llegó antes de lo que imaginábamos. En 1990, Juvenal sufrió un infarto. No fue fatal, gracias a Dios, pero los médicos le recomendaron una vida más tranquila, lejos del estrés de la capital. «¿Y si nos mudamos a Itapetininga?», sugerí. «La casa de tía Josefa está allí, el aire es más puro, la vida más tranquila». Fue así como, a los 44 años, volví a Itapetininga, ya no como la niña traumatizada, sino como una mujer realizada, con marido, hijos y una carrera. Conseguí el traslado a una escuela local, y Juvenal, después de recuperarse por completo, pasó a dar clases particulares de matemáticas en casa. Nuestros hijos, ya adolescentes, se adaptaron bien a la vida en el interior. Los años fueron pasando, los hijos crecieron, se graduaron, se fueron de casa. Ernestina se hizo médica y se fue a vivir a Campinas. Marcos siguió los pasos de su padre y se hizo profesor de matemáticas, pero en São Carlos. En 2001 me jubilé después de 30 años de magisterio. Fue una transición tranquila. Continué dando clases particulares de español para los estudiantes del Positomar pueblo y empecé a dedicarme más a la cocina, especialmente a los dulces que aprendí de mi madre allí en Jaguariaíba. La vida seguía serena hasta que en 2013 Juvenal nos dejó víctima de un segundo infarto más severo. Fueron 40 años de un matrimonio feliz,
de un compañerismo verdadero. El dolor fue inmenso, pero los años me enseñaron a lidiar con las pérdidas. Y aquí estoy yo hoy, a los 79 años, viviendo en esta misma casa que un día fue de tía Josefa, ahora transformada por el tiempo y por las reformas que hicimos a lo largo de los años. Mis hijos me visitan siempre que pueden, trayendo a mis 5 nietos, Tiago y Clarice, hijos de Ernestina, y Luis, Marina y Felipe, hijos de Marcos. Mi día a día es tranquilo. Me levanto temprano, como siempre hice. Cuido de mis plantas en el jardín. Hago mis dulces por encargo. Recibo visitas de antiguos alumnos que aún me llaman profesora Laurentina. Los martes y jueves voy al centro de convivencia de la tercera edad, donde participo de un grupo de tejido y ganchillo. Las pesadillas que tanto me atormentaron en la juventud ahora son raras. Las cicatrices aún están allí, pero ya no duelen como antes. Aprendí a convivir con mi pasado sin dejar que él defina mi presente. De todos mis hermanos, apenas Benedito y Lucinda aún están vivos. Nos hablamos por teléfono regularmente y nos encontramos en las fiestas familiares. Geraldo falleció en 2010 de cáncer. Ivanildo, el más joven, desapareció en un viaje marítimo en 1998. Nunca supimos con certeza lo que sucedió. En cuanto a mi padre, supe que murió en prisión en 1970, sin nunca haber intentado contacto con nosotros. No sentí ni rabia, ni perdón, apenas una distante indiferencia, como si él fuera un personaje de una historia que leí hace mucho tiempo. La vida me enseñó que somos mucho más fuertes de lo que imaginamos, que las peores tormentas pasan y que siempre, siempre es posible reconstruir, empezar de nuevo, encontrar alegría, incluso después del dolor más profundo. Mis queridos que me están escuchando, he llegado hasta aquí a los 79 años, cargando conmigo las cicatrices del pasado, pero también la fuerza que encontré para superar cada obstáculo. Y si hay algo que aprendí en esta larga jornada, es que nuestra historia no necesita definirnos para siempre. Si usted está pasando por un momento difícil, por un abuso, por una situación que parece no tener salida, yo quiero decirle de corazón, usted no está solo, y más importante, usted es más fuerte de lo que imagina. Dentro de usted existe una fuerza que tal vez usted aún no conozca, una fuerza que solo aparece cuando es realmente necesaria. Aprendí que la edad no define nuestra fuerza, sino nuestra capacidad de empezar de nuevo cada día. ¿Cuántas veces tuve que empezar de nuevo? Cuando perdí a mi madre, cuando fui separada de mis hermanos, cuando llegué sola a una ciudad extraña, cuando enfrenté a aquel hombre en la casa de tía Josefa. Cada nuevo comienzo me hizo más fuerte. Mis arrugas son mapas. De supervivencia. Cada una cuenta una historia de dolor superado. Me miro en el espejo hoy y veo no solo a una anciana, sino a una guerrera que no se dejó vencer, que no permitió que el mal que intentaron hacerle se volviera más grande que su capacidad de amar y vivir. La vida me enseñó que incluso en la oscuridad más profunda, nuestra luz interior nunca se apaga. En los momentos más sombríos, cuando yo pensaba que no había salida, siempre aparecía una pequeña luz, un profesor que creyó en mí. Un hermano que me encontró después de años, personas buenas que se cruzaron en mi camino. Nunca permití que mi dignidad fuera robada, incluso cuando intentaron quitarme todo. Aquel día en la iglesia, cuando mi propio padre intentó hacer lo impensable, podría haberme destruido por completo. Pero algo dentro de mí se resistió, sobrevivió y después creció, se fortaleció. Descubrí que somos más fuertes de lo que imaginamos, especialmente cuando pensamos que ya no aguantamos más. En los momentos en
que pensé que iba a rendirme, que el dolor era demasiado grande. Encontré fuerzas que ni sabía que tenía. El tiempo no cura todas las heridas, pero nos enseña a vivir con ellas, y aún así, sonreír. Las marcas de mi pasado nunca desaparecieron por completo. Las pesadillas, incluso raras ahora, todavía vienen a veces, pero aprendí a convivir con esas cicatrices sin que ellas controlen mi capacidad de ser feliz. Mi historia no es sobre lo que me hicieron, sino sobre cómo elegí responder. Podría haberme hundido en la amargura, en el resentimiento, en el odio, pero elegí otro camino, el camino del estudio, del trabajo, del amor. Construir una familia, una carrera, una vida que vale la pena ser vivida. Aprendí que la verdadera fortaleza no está en nunca caer, sino en levantarse todas las veces. ¿Cuántas veces me caí? ¿Cuántas veces lloré pensando que no conseguiría continuar? Pero siempre, siempre encontré una forma de levantarme, de dar un paso más, incluso cuando parecía imposible. Abuso deja cicatrices invisibles, pero la recuperación muestra que podemos florecer incluso después de la tormenta. Como un jardín devastado que, con tiempo y cuidado, vuelve a florecer, también nosotros podemos renacer de nuestros dolores. Descubrí que mi voz, incluso temblorosa, tiene poder cuando decido usarla. Cuando finalmente tuve el valor de hablar, de denunciar, de defenderme, descubrí que mi voz era más fuerte de lo que imaginaba. La edad me dio sabiduría para entender que nunca es tarde para empezar de nuevo. A los 44 años, volví a Itapetininga y reconstruí mi vida una vez más. A los 67, cuando perdí a mi marido, tuve que aprender a vivir sola de nuevo. Cada nuevo comienzo es difícil, pero posible. Mi experiencia me enseñó que nuestra historia no termina en los capítulos dolorosos. Lo que pasó en aquella iglesia hace tantos años no fue el fin de mi historia. Fue apenas el inicio de una jornada de superación. Aprendí que sobrevivir es una forma de resistencia y vivir bien es la mejor venganza. Cada día que vivo con alegría, cada momento que paso con mis nietos, cada dulce que hago con amor, es una victoria sobre aquellos que intentaron destruirme. Y ahora, mis queridos oyentes, necesito hacer un pedido especial. Si usted conoce a alguien que está pasando por una situación de abuso, no se calle, no desvíe la mirada. En cualquier país, en cualquier cultura, existen autoridades y organizaciones listas para ayudar. Busque información sobre protección en su región. La dignidad y el respeto son valores universales. No importa dónde usted esté. A veces, una palabra de apoyo, un oído atento, un gesto de solidaridad puede salvar una vida. Yo fui salvada por un micrófono olvidado y encendido, pero muchas personas no tienen esa suerte. Ellas necesitan que alguien perciba sus señales silenciosas de auxilio, que les tienda la mano cuando no tienen fuerza para pedir ayuda. Mis amados, que me ven ahora, por favor, suscríbanse a este canal y activen la campanita. Inmediatamente. Cada suscripción es como una mano tendida para quien está sufriendo en silencio, porque estos videos necesitan llegar a quien necesita oír que es posible superar los peores dolores. Si usted conoce a alguien que puede estar sufriendo abuso, comparta este video ahora mismo, pues una historia como la mía puede ser la luz que esa persona necesita para encontrar valor y buscar ayuda. Deje en los comentarios si usted ya ha sido testigo o conoce a alguien que ha pasado por una situación de abuso y cómo esa persona consiguió superarlo. Haga eso ahora. No espere ni un minuto más, porque mientras conversamos, alguien puede estar necesitando desesperadamente este mensaje de esperanza. Un gran día para todas y todos. Los amo.
Por cierto, si usted se quedó aquí, usted forma parte de menos del 2% de los espectadores de este canal. Entonces, para que yo sepa quién está aquí aún, comente abajo la palabra amor. Besitos de la abuela siempre.